las 10 de la mañana y 15 minutos del 22 de julio de 1968, en las calles de Lucerna y Versalles, en el centro de la Ciudad de México, inició el ataque de estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional en contra de la escuela particular Isaac Ochentera, incorporada en la UNAM. Históricamente, este hecho ocurrió a esa hora y en ese lugar, documentando en la página 22 de la edición de Excelsior del 23 de julio de hace 50 años. Es señalado como el inicio del movimiento estudiantil de 1968, que en el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hizo crisis con una matanza de al menos 30 personas. En dicha nota informativa del 23 de julio, da cuenta somera de lo sucedido en las calles cercanas a la Secretaría de Gobernación. Fue atacada la escuela Ochentera, se lee el titular, completada en el sumario, decenas de lesionados y daños por 7,000 pesos, alumnos asaltados. El texto fue ilustrado con 3 fotografías después de los hechos, donde se aprecian los policías que llegaron hasta la puerta principal del plantel privado, y que no era la primera vez que sufría este tipo de ataques por parte de estudiantes politécnicos. La nota de la gresca entre estudiantes, publicada en Excelsior, inicia así: alumnos de las vocacionales 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional lapidaron ayer la escuela secundaria Isaac Ochentera, ubicada en la esquina de Lucerna y Versalles. El resultado de la campaña campal fue de una docena de golpeados y daños por 7,200 pesos. De acuerdo con el texto de la nota de hace 50 años, los estudiantes del Poli habían amenazado con volver al día siguiente a la Ochentera, con el objetivo de secuestrar profesores y alumnos de esa escuela. En la información periodística de hace 50 años, daba como un hecho que los alumnos del Politécnico tenían rencillas con el director de la escuela, Manuel Rosas. Los alumnos de las vocacionales han hecho saber que tienen cuentas pendientes con el profesor Manuel Rosas, director de la secundaria, debido a una denuncia que el mentor presentó hace tiempo contra los estudiantes ante las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, se lee en el ejemplar. En torno al acontecimiento, los investigadores e historiadores señalan como el inicio del movimiento estudiantil se han dado distintas versiones, como una pelea en la plaza de la Ciudadela en el marco de juego de fútbol, el piropo que un preparatoriano le echó a una joven novia de un alumno de la vocacional 5, un conflicto amoroso entre una estudiante y 2 alumnos de las distintas instituciones educativas, o la intervención de pandilleros como los Araños y los Ciudadelos, que asolaban a los estudiantes de uno y otro bando. Las grescas de los universitarios y los politécnicos se daban, como parte de la tradición de las llamadas novatadas cuando iniciaban los cursos, y la del 22 de julio del 68 al parecer fue una de ellas, que se habían desarrollado incluso días atrás, sin que fuese noticia para los medios de comunicación o sin descartar ninguna de las otras versiones. En la información del Excelsior de hace 50 años se dijo: la batalla comenzó a las 10:15 frente a las puertas de la secundaria, cuando un numeroso grupo de estudiantes del Politécnico empezó a lanzar piedras contra un grupo de alumnos de ese plantel. Los propietarios de automóviles que sufrieron daños por las pedrazas que cruzaron los estudiantes ese 22 de julio se presentaron a denunciar a los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y de la preparatoria Ochentera por daños en propiedad ajena. Los denunciantes fueron identificados en la información periodística como José Castillo Tejeda, Gabriel Suárez Vargas y Ernesto Nejera del Valle. Cuauhtémoc García, el entonces presidente de la Sociedad de Alumnos de la Ochentera, da su versión. El 22 de julio de 1968, Cuauhtémoc García Ortega era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Isaac Ochentera. A 50 años de distancia recordó cómo vivió esa fecha que marcó históricamente el inicio del movimiento estudiantil de 1968 y que desde su punto de vista pudo haberse conjurado. Este movimiento tuvo un origen que pudo haberse superado de inmediato, aseguró en entrevista con Excelsior.
García Ortega, un textocano que hace 50 años cursaba el segundo semestre de bachillerato en la Ochoterena, una preparatoria particular incorporada a la SEP y a la UNAM, lamentó la violencia que se originó en el marco del movimiento estudiantil y que inició en las puertas de esa escuela, a raíz de un ataque por parte de estudiantes de las vocacionales 2 y 5. Un origen muy elemental que sucedió en la preparatoria Isato Ochoterena, de la cual yo era estudiante del turno vespertino, dijo García Ortega, quien tiempo después de los hechos se convirtió en militante priista. Recordó que al inicio de cursos en aquella época se acostumbraban las novatadas de los que ingresaban por primera ocasión y también se acostumbraban las visitas de estudiantes del Politécnico a instituciones de la UNAM, donde había algunas grescas que no pasaban de ahí, y en esta ocasión no era la excepción. El ex estudiante de la Ochoterena, que obtuvo una beca por parte de la directora y dueña del plantel, la maestra Amanda Sánchez Soto, dijo que en la época de la agresión de las vocacionales a la Ochoterena, daba inicio un segundo semestre, y en ese inicio, la vocacional 5, que está muy cerca de la Ochoterena, en la Ciudadela a 5 minutos caminando, un grupo de la Boca 5 fue a la prepa y a los jóvenes que estaba afuera los insultaron. Trataron de defenderse, pero fueron muchos más los del Poli. Incluso la directora del plantel y la dueña de la prepa Ochoterena, Amanda Sánchez Soto, salió a tratar de disuadir ese conflicto y ella fue empujada y golpeada, lo cual nos indignó mucho a los estudiantes. Recordó que la tarde del 22 de julio de hace 50 años, cuando él llegó a la escuela, se enteró de lo que había pasado por la mañana. El ex estudiante dijo: "Me lo comentó la directora. Yo era presidente de la sociedad de alumnos. Me dijo la directora, vinieron a visitarnos, nos golpearon, a mí también. Traigo aquí algunos golpes por tratar de meter la paz. Y sucedió esto. Le dije, maestra, no se preocupe, se la vamos a regresar. La directora me dijo, ni lo pienses, déjalo así. Bueno, le dije, lo voy a consultar con los compañeros y a ver qué se hace". García Ortega, quien accedió a hacer algunas reflexiones sobre lo que nos marcó a los universitarios, a los politécnicos, a todo el mundo estudiantil de nuestro país, a todo México, sostuvo, estudiante: resulta impensable que una institución del Estado mexicano, para acabar con un movimiento democrático de estudiantes, con una aceptación y una popularidad enorme, haya decidido terminarlo masacrando a los jóvenes ese 2 de octubre. Es algo que no se olvida, y seguramente nunca se va a olvidar. Es un parteaguas de la vida política y económica de nuestro país y de alguna forma obligó a los responsables de las instituciones a poner la vista en la gente, en el pueblo, e iniciar la entrega de algunas gotitas de democracia a efecto de que haya una participación más abierta. García Ortega, el 22 de julio, consultó con los integrantes de la sociedad de alumnos lo siguiente: decidimos que un grupo de nosotros fuera a regresarles la agresión, y fuimos a la Ciudadela. Nos reuniríamos unos 50 alumnos. Fuimos a buscar a quienes habían estado de la sociedad de alumnos del Poli, y nos contestaron de una forma agresiva, y ahí se inició una gresca entre ambas instituciones. En la Ciudadela, en la puerta de la Boca 5. ¿Y qué sucede? Seguramente las autoridades de la Boca 5, al ver este conflicto, pidieron el auxilio de la policía, y en ese momento, a los pocos minutos, llegó un grupo de granaderos y nos dispersa para evitar que nos siguiéramos golpeando. Y no paró en eso, sino que golpeaban de una manera muy violenta, indiscriminadamente. Incluso se metieron a la vocacional. Se metieron a perseguir estudiantes y había compañeras muy valientes que los enfrentaron. Y una de ellas recibió un golpe muy fuerte y quedó conmocionada. Entonces terminó el conflicto, nos separamos, regresamos a la escuela y hasta ahí hubiese quedado. Con eso saldábamos lo que nos habían hecho, dijo García Ortega. El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México, mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre de ese año. Hubo autobuses quemados, se paralizó el transporte público, además de que autoridades de seguridad reportaron artefactos explosivos y combustible en escuelas. En este contexto de represión y descontento en toda la comunidad universitaria del país,
el ejército irrumpió en la Escuela Nacional Preparatoria 1. De un bazucazo destruyó la puerta para así iniciar la presencia militar en el conflicto, autorizada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. No obstante, el secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, afirmó que el atentado fue responsabilidad de los estudiantes, una explosión interna. La relevancia del movimiento repuntó cuando, el 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó una manifestación de alrededor de 80,000 universitarios y politécnicos, en protesta por la represión y en demanda de la liberación de los estudiantes presos. Sobre la avenida de los insurgentes, la mayor autoridad universitaria proclamó la frase «Únete, pueblo». Entonces se conformó el Consejo Nacional de Huelga, para establecer que las escuelas estarían en huelga, pero no en paro activo. Habrá 3 representantes por plantel, y para rechazar la presencia de organizaciones ajenas a la comunidad escolar. En ese momento quedó formalizado en los 6 puntos de un pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos, del jefe Cueto, jefe Mendiolea y jefe Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindeamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. No obstante, el ejército continuó con sus ocupaciones en las escuelas, plazas públicas del centro de la capital del país y las calles, lo que deviene de un entorno de detenciones arbitrarias, asesinatos y lesiones para estudiantes y la sociedad civil. Barros Sierra mantuvo sus reclamos y acusó que no recibió notificación de la ocupación militar. Además denunció que fue víctima de injurias y difamación, hasta que anunció su renuncia el 23 de septiembre de 1968. Al decidirse a defender la autonomía, Barros Sierra legitimó al movimiento estudiantil y lo lanzó por una dirección desconocida. Lo sacó del gueto de los radicales y lo incorporó al terreno de los principios de la defensa de la autonomía y la Constitución. Ya no era un grupito de estudiantes radicales, sino la masa plural de ciudadanos que defendía principios frente a la brutalidad policíaca, dice el analista Sergio Aguayo en el libro 1968, Los archivos de la violencia. El 1 de octubre de ese año, el ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y el Politécnico que mantuvo tomadas, como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas.